Luego, pasando por Jericó, capítulo 10 de Marcos, versículos 46, dice que llega a Galilea. Poco tiempo después, según Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, Jesucristo entra triunfante en un pollino a la ciudad de Jerusalén, donde según Marcos capítulo 11, versículos 15 al 18, echa fuera a los cambistas del templo que habían hecho de su casa, la casa del Padre, cueva de ladrones. Nos dice el libro de Marcos capítulo 14 que en la casa de un Simón leproso dice que es ungido para la sepultura. Según Lucas capítulo 21 versículos 37 al 38, Jesucristo pasaba las noches en el Monte de los Olivos, allí cerca de Betania. En el día regresaba a la ciudad. Según Mateo capítulo 26 versículos 1 y 2, Jesucristo, 2 días antes de la Pascua, le informa a sus discípulos acerca de lo que iba a suceder, acerca de su muerte, acerca de que ya había llegado su hora. Después de esto, Judas hace su regateo con los principales del templo, con los sacerdotes, con los fariseos, acerca del precio que recibiría por entregar a Jesús. Nos lo dice el libro de Mateo capítulo 26 y también el libro de Lucas 22, 1 al 6. Gracias por estar con nosotros en una entrega más acerca del tema La Cena del Señor. Este sería el video número 5 y hoy estaremos viendo la institución de la Cena del Señor. Vamos a ver varios puntos. Recuerde que tenemos ya 4 videos anteriores a con este tema acerca de la Cena del Señor y le invitamos a que los pueda ver, los pueda revisar. Siéntase en libertad de compartirlos. Que el Señor les bendiga y empezamos. El primer punto que vamos a ver es la Pascua. Pues durante esta celebración, durante esta cena que se hacía en el tiempo de los judíos, en el tiempo que estaban bajo la ley de Moisés, es cuando Jesucristo instituye esta conmemoración de la Cena del Señor. Según nos dice la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 14, resulta que los discípulos le preguntan a Jesucristo, aquel primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando dice que se sacrificaba el Cordero Pascual, ¿en dónde quería el Maestro celebrar la Pascua? ¿Dónde quería que se preparase para que Él participase de esa conmemoración? Según Lucas capítulo 22, Jesucristo le da indicaciones a los discípulos de dónde sería, cómo encontrarían el lugar y cómo deberían preparar allí para la cena, para la Pascua, que era la celebración judía dada en el Antiguo Testamento, como lo pudimos ver en la lección anterior, en el video anterior acerca de cómo Dios daba al pueblo diferentes actividades para que recordasen qué había sucedido con ellos en relación con Dios y los mandamientos que Dios tenía para ellos, para que no lo olvidaran. El día de la cena ha sido para muchos académicos y estudiosos un tema de debate. Para algunos hay una contradicción entre el apóstol Juan, que hace su relato, y los otros evangelistas que nos dan sus relatos acerca de ese acontecimiento. Lo cierto es que más allá de que exista para muchos ciertas contradicciones, lo cierto es que hay una conmemoración establecida durante esa fiesta que nos corresponde a nosotros y es deber de todo cristiano practicar en conmemoración de lo que allí se va a dar. Estas discusiones posiblemente se dan porque en el Antiguo Testamento se hace diferencia entre la Pascua, que era una celebración aparte de lo que eran los panes sin levadura. Ambas fiestas importantes para la nación de Israel, pero que ya para el tiempo de Jesucristo, ya para la época en la que Jesucristo cena con sus discípulos, habían sufrido ciertos cambios en cuanto a su observancia. Para cuando se instituye la Pascua, esto sucede en el sacrificio del Cordero el día 14 del primer mes. 15 días después de esto, se hacía la celebración o empezaba la celebración de los panes sin levaduras que duraría 7 días. Sin embargo, de lo que se desprende de Marcos capítulo 14, versículo 1 y 12, ya para la era neotestamentaria, esta práctica o esta celebración ocurrían el mismo día. Esto, para aquellos que les gusta hilar delgado, podría ser la solución a lo que algunos consideran falta de armonía. Sin embargo, para nosotros no hay ninguna complicación, pues lo importante aquí es lo que Jesucristo utiliza para hacer ahora una institución, ahora lo que es la celebración de la Cena del Señor.
Podremos hacer un video en el futuro acerca de la medición del tiempo entre los judíos y la diferencia con los calendarios romanos, cómo contaban los días. Una rápida referencia: para el calendario judío el día comenzaba con la puesta del sol y no con la salida del sol. Entonces, para nosotros comprender algunos eventos narrados en las escrituras, necesitamos tener cierta noción acerca de eso, que muy bien podríamos dedicar un tiempo al estudio acerca de eso en el futuro. Por el momento, entonces, comprendamos que Jesucristo sería nuestro Cordero Pascual según las Escrituras, y que éste se sacrificaba entre las 2 tardes del día 14 del primer mes del calendario judío. Jesucristo venía entonces a cumplir con eso y lo cumplió. Y eso nosotros hacemos memoria de ello, no a través de la Pascua, sino a través de lo que Él instituye en la cena que se da ese día, como lo es la participación del pan y del jugo de uvas. Jesús fue crucificado el día antes del día de reposo. Marcos capítulo 15, versículos 42 y versículo 43. Lucas 23, 46 y versículo 54. Juan capítulo 19, versículo 14. Versículos 30 y 32. Luego nos dice la Escritura también que el día después del día de reposo las mujeres fueron al sepulcro. Eso sería el día domingo, el primero de la semana, según nos lo dice Mateo 28, 1 y 6, Marcos 16, versículos 1, versículo 2 y versículos 6, Lucas capítulo 24, versículo 2 y versículo 6. Versículo 1 y versículo 6 de Lucas 24. También podríamos leer Juan capítulo 20, versículo 1. Ahora, Lucas capítulo 22, versículos 14 y 15 nos dice que esta cena, esta en especial, era muy importante para Jesús. Dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua». Recordemos que Jesucristo era completa y totalmente consciente de lo que iba a suceder, de lo que estaría por acontecer. De hecho, temprano, Lucas capítulo 12, versículo 50 dice que Jesucristo estaba angustiado, estaba abrumado acerca de esta situación. Capítulo 26, versículos 38 de Mateo, dice Jesucristo: «Mi alma está angustiada hasta la muerte». Jesús era completo y totalmente consciente de lo que estaba ya aproximándose, de la agonía de la muerte, pero también de la situación que estaba por acontecer en cuanto a sus discípulos también. El relato que nos hace Lucas en el capítulo 22, versículo 44, acerca de que su sudor era como grandes gotas de sangre, nos indican el nivel del estrés que estaba sufriendo nuestro Señor. En ninguna otra parte de las Escrituras encontramos que viniesen ángeles a consolarle, a fortalecerle por la situación que estaba ya por venir. La celebración entonces de esta cena en especial era un momento culminante también en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era el apoyo de los discípulos, era también la institución de una conmemoración, de una celebración tan importante que hasta nuestros días nos alcanza, y tenemos también el privilegio nosotros hoy de celebrarlo, de también hacer esta rememoración acerca de lo que Jesucristo sufrió por nuestra salvación, por el perdón de los pecados. Durante esta fiesta pascual, entonces Jesucristo instituye una nueva fiesta conmemorativa. Es la que tenemos hoy en día. Durante esta celebración pascual, entonces Jesucristo establece una nueva fiesta conmemorativa, la Cena del Señor, que hoy en día practicamos cada primer día de la semana. Echemos un vistazo a los que estaban presentes durante esta celebración con el Señor Jesucristo. Según nos dice la Escritura, en Mateo 26:20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Marcos 14:17 dice: «Y cuando llegó la noche, vino él con los 12». Lucas capítulo 22, versículo 14 va a decir: «Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles». Estaban entonces con el Señor Jesucristo en este evento íntimo, su círculo cercano, los discípulos, los apóstoles, 12 de ellos, entre ellos Judas,
que no terminó con ellos la cena. Él se levantó y se fue a hacer lo que tenía que hacer, y conocemos el resultado de esa acción, que le va a valer a Judas el título de traidor, pero que de alguna manera también cumple los designios de nuestra redención al entregar a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Salvador en manos de inicuos. Del capítulo 14 al capítulo 16 de Juan, Jesucristo hace declaraciones a sus discípulos muy importantes. Les dice, por ejemplo, que no se turben ni se entristezcan, esto debido a lo que iba a suceder. Los discípulos, los 12, habían estado con Jesús desde el principio. Tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 16 les dice las cosas que iban a ocurrir antes que ocurrieran. Los preparaba. Aún les dice que no se esperaran a que siguiera hablando mucho ya con ellos. Ya estaba por concluirse todo su ministerio. En el capítulo 15, versículo 15, les dice que Él les había enseñado todo lo que Él había recibido del Padre. Igual, en el capítulo 16, versículo 2, les dice que ellos serían expulsados de la sinagoga y que aún llegarían a darles muerte. Esto a causa de ser sus discípulos. Luego el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 3, versículo 5, va a decir que el Espíritu Santo les revelaría estas enseñanzas a los santos apóstoles y a los profetas, enseñanzas que hoy nosotros tenemos escritas en la Biblia. Los capítulos 14 y 16 del libro de Juan nos enseñan entonces que el Espíritu Santo guiaría a toda la verdad, les mostraría a los apóstoles, a los discípulos del Señor, lo que habían de decir, lo que habían de enseñar, lo cual nosotros tenemos hoy en día. Y con esto queremos enfatizar el hecho de que celebrar la Cena del Señor, tanto en la misma y directa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, también es dada por sus discípulos, por los apóstoles que quedaron a cargo también de esta enseñanza. En resumen, la celebración de la Cena del Señor es para la Iglesia un evento muy importante. Su institución se da en un momento sumamente también importante para el pueblo judío, y para los discípulos que estaban con Jesucristo en ese momento, pues también fue sumamente impactante. Hoy en día nosotros seguimos celebrando, y según nos dice el apóstol Pablo, capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 26, lo haremos hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Seguimos haciendo esto. Hagámoslo entonces con reverencia, hagámoslo con devoción y hagámoslo convencidos de lo que esto representa, la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, su entrega por la redención del mundo. Gracias por acompañarnos en un estudio más acerca de la Cena del Señor. Queremos aclarar este tema lo más posible. Hemos iniciado en nuestro canal con este tema, sin embargo, queremos tocar muchos otros temas y no queremos dejar este de lado hasta completarlo. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, puede dejarlos en la caja de comentarios aquí abajo. Y igual les agradecemos mucho que puedan estar compartiendo estos videos con nuestros hermanos, con todos aquellos que quieran ver estos puntos acerca de la Cena del Señor. Que el Señor les bendiga y estaremos viéndonos en la próxima entrega. Hasta luego.